Muy buenas a todos. Venga, ahora que ya hemos despertado, muy buenas. Bien, 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 bien. Quiero escucharos a vosotros porque yo lo que os voy a decir ahora no es para venderos una historia, que me aplaudáis y ya está, sino quiero que te lleves algo tú de aquí. Soy Pablo, no el de Miriam, no soy otro Pablo de esos amoríos, no soy el mismo. Y bueno, un pequeño detalle que os quiero compartir es que a mí me encanta el cine. Y me gustan las historias que no me dejan indiferente, que cuando yo veo una película, cuando termino de verla, siento que soy otro. Y en cierta forma, pues hemos visto hoy dos muy buenas películas, ¿no? Con Annette y Miriam, que dices, wow, la mejor película es tu vida, es tu vida. Y yo quiero contaros tres pequeñas historias y que en cada una de ellas te lleves una pregunta que espero que no te deje indiferente. La primera de todas es, como toda buena película, tiene una introducción. ¿Qué es que este soy yo? Este es mini yo. Entonces, como veis, bueno, tengo cabeza bastante grande, un poco cabezón de pequeño. Luego ya he crecido y se me ha equilibrado todo, pero de pequeño me llamaban Piolín. Entonces, bueno, yo tenía aquí 6, 7 añitos cuando estaba jugando un día en el parque. Yo soy pamplonica de toda la vida, y estaba jugando ahí en un parque de Pamplona. Entonces, porque tenía la cabeza muy grande, pues perdí el equilibrio y me di un golpe aquí en la nuca. Entonces, pues me eché las manos a la cabeza y vi que estaba sangrando. Me había hecho una brecha. Mala suerte, yo estaba jugando al escondite y era yo el que me la paraba. Entonces, no había nadie más en el parque. Y además, se habían ido más lejos para hacerme una broma, entonces solamente estaba yo en medio del parque. Entonces empecé a llorar, a pedir ayuda. Bueno, pues te sientes indefenso, ¿no? Pues teniendo 6, 7 añitos. Y entonces, al cabo de unos minutos, pasó por ahí una pareja. No eran fantasmas, como la historia de Annette, que también era una persona real, pues pasaron dos, una mujer y un hombre. Entonces pasaron a mi lado y yo sentía que bueno, pues esas personas me iban a ayudar, ¿no? Entonces les enseñé mis manos y no sé qué les pasó, pero probablemente les entró miedo y decidieron echar la mirada para otro lado y seguir su camino. Entonces, pues pasó un tiempo, pasaron unos minutos, y ya mi hermano, que veía que yo no le encontraba, volvió, me vio y me llevaron al hospital. Y todo bien, y ya está, y se ha quedado como con una anécdota, pero yo me quedé por dentro con una pequeña herida, ¿no? De cómo puedes ignorar algo que es tan inocente y tan urgente como, pues, un niño necesitado. Esta es una de las historias. La segunda es cuando tenía más o menos vuestra edad. Yo era un chico empanado, como muchos de vosotros probablemente, pues distraídos a veces con el móvil. No cuidaba mi peinado tampoco. Y bueno, probablemente muchos de vosotros os veis reflejados cuando yo os dije que perdía mucho tiempo, por ejemplo, en redes sociales, que a mí me gustaba mucho jugar a videojuegos y invertía mucho tiempo en jugar a videojuegos. Y los videojuegos y las redes sociales no son malas, son una herramienta de por sí, pero cuando una herramienta te empieza a dominar a ti, tú eres el producto, ¿no? Tú eres el del que se está sirviendo eso. Y cuando, por ejemplo, en mi caso, en los videojuegos, se te mete en tu vida con los amigos, por ejemplo, a mí me apetecía, cuando estaba con mis amigos y ya nos aburríamos un poco, yo me iba a casa porque había algo que me ofrecía algo instantáneo. Y decía, bueno, me voy. Empezaba a jugar tanto
que empezaba a dormir menos horas, empezaba a ir más cansado a la universidad, y aquí tenía justo pues 18, 19 años, y entonces veía que eso poco a poco iba ganando más espacio en mí y que además es curioso que igual muchos de los, no sé si sabéis que casi bueno, un porcentaje muy grande de la gente que juega son chicos. Y es algo curioso el por qué a los chicos nos llama esto especialmente. Y en mi caso, por ejemplo, era porque yo podía tener la mayor de las aventuras en los videojuegos, pero no son reales, ¿no? La vida tiene otras muchas aventuras, pero hay que someterse a los riesgos, al miedo, y esa es la mayor aventura que yo me estaba perdiendo, vivir. Entonces, yo un día estaba desesperado porque había intentado dejar los juegos muchísimas veces. Entonces, yo en ese momento tenía, bueno, pues tenía una fe frágil, pero estaba tan desesperado que me fui a una iglesia, me senté de rodillas y dije, mira, yo soy ingeniero, estaba estudiando ingeniería industrial, soy muy cuadriculado, no creo en los milagros, pero estoy tan desesperado que necesito uno. Y no sé cómo va a ser. Yo creo que esto es imposible, pero igualmente lo estoy pidiendo. No sé si mañana me voy a levantar y no voy a tener más ganas de jugar, pero yo quiero vivir una vida con sentido que merezca la pena. Entonces, bueno, esta es la segunda historia. Quiero que también tú te plantees, ¿qué es lo que a ti te esclaviza? Tenéis ahora unos tiempos que no son fáciles porque hay tantas cosas que están intentando ganar vuestro tiempo que muchas veces es difícil verlo de frente y darse cuenta. Entonces, bueno, yo justo empecé en ese año del curso en la universidad a dar electrónica, que yo veía pues, cómo de repente un profesor entraba a la clase y venía motivado y decía, os voy a enseñar algo precioso, que es la electrónica. Y empezó a enseñarnos cómo funcionan los circuitos por dentro, cómo todo lo que tú puedes hacer con la tecnología que se ha desarrollado. Además, sí es algo curioso porque tú la electrónica, tú no la ves. Tú no ves la electricidad fluir. De cierta forma tienes que tener fe para creerte lo que está pasando por ahí debajo. Tú no ves lo que pasa en tu móvil, pero ahí hay millones de cosas pasando sin que tú te des cuenta. Entonces, empecé a ilusionarme por la electrónica. Qué pasada, empecé a comprarme cosas por AliExpress para hacerme este laboratorio que veis aquí, en mi casa. Y empecé a hacer, bueno, pues pequeños inventos. Este de aquí, por ejemplo, pues me hice un pequeño coche teledirigido que lo podías dirigir con la palma de la mano. ¿De qué sirve? De nada. Pero era un buen entretenimiento. Por ejemplo, este de aquí era mi coche. Y probablemente sea el coche menos fashion que habéis visto en vuestra vida, pero hay un pequeño detalle, y es que muchas veces el valor de algo no se ve a plena vista. Para mí este coche valía mucho porque era el coche de mi abuelo. Mi abuelo se murió cuando yo tenía 7 años, casi no tengo memoria de él, pero nos dejó su coche. Entonces me llegó a mí cuando tenía 18 años y, bueno, pues para mí tenía un punto de que era, bueno, pues el pequeño legado que me había dejado mi abuelo, ¿no? Y entonces, yo en este momento pues no tenía un duro, casi como ahora, y un día fui a pasar la ITV, ya os tocará, dentro de poco. La ITV es una revisión que se hace una vez al año tu coche para comprobar que todo está bien. Pues mi coche no pasaba la ITV porque no se encendía la luz de marcha atrás. No tenía un duro, entonces dije, bueno, si hay electrónica, la electrónica es una herramienta, pues voy a comprarme un pequeño interruptor, me cojo unos cables de la radio, me pongo un interruptor a mi lado, en el asiento, y empalmo el cable con la luz de marcha atrás. Entonces voy a la ITV, esto es el peor ejemplo, no sigáis estas recomendaciones que os estoy dando, pero bueno, conseguí pasar la ITV dándole al interruptor cuando el señor me decía de darle a la luz de marcha atrás.
pues me empecé a venir arriba y le empecé a poner al coche sensores porque quería hacer un ordenador de a bordo para que me midiese la velocidad del coche, que tuviese unos sensores de aparcamiento. Bueno, pequeño spoiler, el botón que me había puesto para la luz de marcha atrás, por ejemplo, hay veces que me lo dejaba pulsado, iba a 120 por la carretera con la luz de marcha atrás puesta, estos sensores se despegaron el primer día, fui por la carretera con el parachoques arrastrando, solamente sujetando esos cables, bueno, un desastre. Pero eran pequeños fracasos divertidos. Y bueno, y estaba pasando el tiempo y yo veía que donde antes estaba invirtiendo todo mi tiempo a algo que iba a un saco roto, estos fracasos y esta inversión de tiempo tienen la sensación de que algún día iba a servir para algo. Yo durante este tiempo, pues bueno, también me conocían como en el trabajo, pues como el loco de los inventos, ¿no? Y pues hacía pues mil tonterías. Hasta que un día me llegó esta noticia. Hay una realidad que es que hay 1,5 millones de bebés que todos los años mueren porque no tienen una incubadora. Entonces, en Madrid, hace 10 años, surgió una iniciativa. Lo más importante para un bebé prematuro es calentarle. Calentarle es un reto técnico súper sencillo. Entonces, casualidad, yo conocía a uno de los que estaban aquí en esta iniciativa. Me dijo, Pablo, conocemos de tus inventos, ayúdanos. Y dije, venga, te echo una mano. Entonces, empecé a enterarme más del problema. Y, por ejemplo, esta es la realidad de muchos bebés que no tienen una incubadora. En una caja de zapatos, envueltos en papel de plata con un radiador al lado. Estas son las medidas que hay en muchos países porque no tienen incubadoras, porque necesitan calentar a los bebés. Esto afecta sobre todo pues, a muchos países de África, aunque también afecta pues, a parte de Asia y Latinoamérica. Entonces, bueno, yo poco a poco empecé a colaborar, poco a poco. Así era la incubadora cuando yo me enteré del proyecto. Era una pequeña caja de madera que aumentaba unos graditos la temperatura. Y el caso es que cuando yo empiezo a colaborar, éramos todos un grupo de voluntarios. Pues chicos, el tiempo libre es muy sensible. El que empezó el proyecto fue padre, dejó de tener tiempo libre. Otro se fue a Estados Unidos a estudiar, dejó de tener tiempo libre. Y me acabé quedando yo en un proyecto que casi ni conocía. Y entonces en este momento me vino la imagen de cuando yo era pequeño. Ahora soy yo esa pareja que pasaba por el parque. Ahora soy yo el que tengo entre manos algo inocente y algo urgente. ¿Qué voy a hacer? Yo me siento indigno de diseñar una incubadora, que una vida esté en mis manos, con todos los fracasos que he tenido yo antes. Dije, bueno, voy a intentar. No pierdo nada. Yo voy a intentar para hacer algo con la ayuda de médicos, empresas, y a ver qué pasa. Entonces, después de 3 años, tengo lo que veis aquí. Una incubadora que calienta. Gracias. Esto es una incubadora que no solo calienta al bebé, que es lo más importante, porque bueno, no lo he comentado, pero estamos aquí muchos para jugar al precio justo. Pero una incubadora comercial, de las que puedes ver en un hospital, cuestan unos 35.000 euros. Son difíciles de llevar. Están pensadas para Europa. Entonces, la realidad es que a muchos sitios no llegan estas incubadoras. Hay veces que no las saben usar. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo pues, mucho más sencillo, que tenga las funcionalidades más básicas, que es pues, calentar, también humidifica, que también le ayuda al bebé, y luego tiene una luz que veis ahí, que no es para que se pongan morenos, sino para tratar una enfermedad muy común que se llama ictericia. De hecho, por estadística, aquí estaréis del orden de cientos de los que habéis tenido ictericia cuando nacisteis, un 5% más o menos. Entonces, hicimos esto con manos de voluntarios y el precio que nos cuesta esto
son 350 euros, 100 veces menos. Lo más sencillo de lo sencillo. Las incubadoras comerciales que valen 35.000 euros lo valen. Pero bueno, lo más sencillo puede dar una esperanza grande. Entonces, bueno, tenemos la idea. ¿Cómo la hacemos? Yo algo que os tengo que decir es que si un día tienes una gran ilusión, un gran sueño, si es muy grande, no podrás solo. Esa ilusión tendrás que contarla y tendrás que contagiar. Entonces, bueno, ¿quién hace estas incubadoras? Chavales como vosotros, de vuestra edad, de formación profesional de salesianos. En su ciclo profesional antes hacían piezas de ajedrez que antes tiraban a la chatarra y ahora pues hacen incubadoras y lo que pasa por su mano puede dar esperanza a miles de bebés. Entonces, bueno, esto, la verdad es que la vida ilusiona y no solo ilusiona a la gente joven, también ilusiona a la gente mayor. Este señor de aquí se llama Gregorio, es de León, está jubilado, dejó la bata y cuando se enteró del proyecto volvió otra vez a trabajar y dijo, las incubadoras que queráis os sacamos. Entonces ahí se puso el hombre a sacarnos incubadoras. Entonces, ok, ya las tenemos. Y ahora imaginaros, ¿dónde la enviáis? ¿Vosotros sabéis de algún sitio donde enviar una incubadora? Pues yo tampoco. Entonces, justo, providencialmente, ¿os acordáis ese bebé que estaba envuelto en papel de plata, con un enredador al lado? Ese hospital lo gestionaban desde Pamplona. Esta mujer de Pamplona que gestionaba ese hospital conoció el proyecto y dijo, mira cómo tengo ya los bebés, necesito una incubadora. Hecho, esta incubadora cabe en una maleta y entonces al día siguiente, prácticamente, pues se le llevaron en avión y ahí estaba. Esto es Camerún, Ebomé concretamente. Montaron la incubadora como la que veis aquí y entonces, ok, ya la tienen. Justo en ese hospital, en ese momento, había nacido un bebé de 500 gramos. 500 gramos, para el que no sepa, es el límite entre la vida y la muerte, incluso aquí en España. Justo uno de los técnicos que está aquí me ha dicho, yo nací con 650 y lo que luchamos, ¿no? porque salir adelante. Y a este bebé, aunque os parezca increíble, lo descartaron. Le pusieron una sábana por encima. Porque ellos no tenían medios para poder dar una esperanza a este bebé. Entonces, claro, tú imagínate ser la madre o el padre y que tu bebé, recién nacido, era además el primero, te digan, ha nacido, vive, pero no podemos hacer nada. Entonces, justo al montar la incubadora dijeron, bueno, no perdemos nada por poner a este bebé en la incubadora. Y le pusieron. Ahí no sé si ves la escala, pero la incubadora es pequeñita y este bebé te cabe en la palma de la mano. Entonces, esta incubadora, una de las funcionalidades que le pusimos fue que nos contara. Le pusimos internet. Entonces, después de 4 años de diseño, de muchísimas dudas, de muchísima soledad, de, bueno, pues muchos retos, de repente me sale una notificación en el móvil de que hay un bebé en la primera incubadora. Claro, vosotros ojalá os podéis imaginar algo de lo que pasaba ahí en ese momento, de la vida de una persona depende del trabajo que haya hecho yo y también voluntarios que estaban conmigo. Aquí no se ve, pero mi madre era la que tejía la funda del colchón. Venían mis amigos y me ayudaban a montar las incubadoras, a preparar la electrónica que hacía yo para ponerla en la incubadora. Aquí había esfuerzo de muchísima gente y todo eso dependía de la vida de este bebé. Entonces, yo les llamé y les dije, ¿necesitáis algo? ¿Os puedo ayudar con algo? Y me dijeron, Pablo, no te preocupes. Este bebé lo habíamos descartado, se va a morir. Estamos solamente probando la incubadora.
podéis imaginar el momento de tensión de decir, en cualquier momento, esta gráfica que veis ahí, esa era su temperatura, la temperatura del bebé. Ahí, por ejemplo, se ve pues, que por la noche lo sacan y le ponen en el pecho de la madre al bebé. En cualquier momento se iba a ver que la incubadora se apagaba, que esa gráfica no seguía más. Al día siguiente me despierto y seguía. Al día siguiente también. Y pasó un mes y medio y nos pasaron esta foto. Le llamaron Pequeño Milagro en el hospital y claro, ellos veían pues, que esta incubadora hacía magia, ¿no? Entonces, claro, bueno, también nosotros en ese momento lo vimos y dices, wow, todo el esfuerzo de todo este tiempo por una vida ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Entonces, pues en esto que ellos pensaban que era mágico, empezaron a poner a bebés pues, de 2 en 2, de 3 en 3. Entonces dijimos, bueno, nos cogemos un billete de avión unos amigos y yo, nos cogimos vacaciones, todo esto era pues mientras teníamos nuestro trabajo, nuestra vida normal, hacíamos esto en nuestro tiempo libre, en lo que teníamos. Entonces, bueno, pues fuimos allí, dimos más incubadoras para que no tuvieran que compartir incubadoras los bebés. Y entonces un día, además fue como de película, ver de repente una silueta de una mujer a contraluz que venía con un bebé. Era la madre de Pequeño Milagro, un año después. Esta es ella con una sonrisa de oreja a oreja. Y eso pues nos vino, se enteró de que estábamos ahí en el hospital y nos vino a dar las gracias. Y nos dijo, oye, vosotros... Yo ahí tenía 27 años y nos decía, éramos 3 amigos más o menos de la edad, alguno más pequeño que yo, con 23, 24, y nos decía, bueno, ¿vosotros tenéis hijos? Nosotros, pues, no. Nos decía, ¿y a qué esperas? Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces, bueno, fue ilusionante estar con esta mujer y ver pues, que de verdad la vida es lo más importante. Entonces, bueno, pues, con esta historia ilusionante fuimos a hacer muchas más. Intentamos pues, llevar esta esperanza, esta ilusión, allá donde se necesitase. Entonces, a día de hoy tenemos 240 incubadoras. Desde este caso que os he contado del Pequeño Milagro hasta hoy, han pasado 4 años. Y tenemos pues, 200 incubadoras, pues han pasado por unos 4.000 bebés por ellas. Y tenemos pues, bebés de todos los colores. O sea, tenemos de Etiopía, tenemos de muchísimos países, de 37 países. Entonces, toda esta historia da un pequeño giro de guión cuando, pues para que os hagáis una idea, igual muchos de aquí me estáis poniendo la capa. Yo soy una persona totalmente normal, como cualquiera de vosotros. Yo era mediocre en los estudios. No he destacado en ningún deporte. O sea, he sido un paquete en el fútbol. Yo en el colegio era de los que me la dejé en el último. No gané un premio en mi vida. Y entonces, este año, y también, para que tengáis una idea, el año pasado para mí fue súper complicado a nivel personal. En el proyecto pedimos una ayuda para que nos pudiesen financiar el proyecto y poder llevar muchas más incubadoras donde hicieran falta. Yo la verdad que me esperancé mucho, aunque nos dijeran que sí, y finalmente nos dicen que no. Y entonces en ese momento en el que estoy desesperanzado, yo que soy de Pamplona, decidí venirme aquí a Barcelona las pasadas Navidades. Vine, no sé si conocéis algunos de vosotros, el Cotolengo del Padre Alegre. Está ahí donde el Parque Güell. Y yo ahí había ido muchos años porque hay unas monjas que viven con lo opuesto y que cuidan a enfermos que tienen enfermedades permanentes y dan su vida para cuidar a estos pequeños. Y dije, necesito contagiarme pues, de lo que viven estas mujeres. Y entonces, en ese momento de duda, que para mí fue estas Navidades, dije, venga, sí, voy a seguir teniendo esperanza. ¿No sabéis que 2025 es el año de la esperanza? Y todavía nos quedan unos meses, o sea que hay que aprovecharlos.
Entonces justo vuelvo de estar en el Cotolengo y a las 2 semanas me dicen, eres finalista de los premios Princesa de Girona. Digo, bueno, veo quiénes más están de finalistas y digo, no gano ni de churro. Pero bueno, yo voy a ver qué pasa. 4 proyectazos, grandes fundaciones, con muchísima gente trabajando para ellas, unas instalaciones que se te caen la baba. Y salgo yo y digo, bueno, pues en mi cuarto, en mi tiempo libre, pues hago estas cosas. Y bueno, y spoiler, me dicen, esto está grabado, ¿eh? El ganador Premio Princesa Girona, delante de 2.500 personas, es Pablo Sánchez Vergasa. Si me queda una cara tonto... Gracias. Y de verdad que yo decía, pero un premio yo, o sea, la cara de tonto que se me queda ahí delante de toda la gente, os recomiendo verla. Entonces, en ese momento yo tenía un minuto para pensar qué es lo que tenía que decir a la gente. Chavales como vosotros, que estabais ahí. Y ahí en ese momento empecé a mirar mi vida hacia atrás, ¿no? Pues de forma rápida. Y, y me di cuenta pues, que ese milagro que yo pedí 10 años antes se había cumplido de la forma que yo no sabía cómo podía ser. Pero la verdad es que en este tiempo, justo pues en esos segundos, me ha gustado mucho la imagen que he puesto a Net de sentir lo conectado que he estado con el de arriba y con la gente de al lado. Estos son mis padres, mi familia, que son los que a mí me han querido cuando ni siquiera me lo merecía. Y hay una película que a mí me gusta mucho que se llama El Príncipe de Egipto. Y una de las cosas del Príncipe de Egipto es el Éxodo, es sobre lo que narra, que al final el protagonista, que es Moisés, pues se le encarga una misión, ¿no? Y él dice, pero yo, si soy tartamudo, Moisés era tartamudo, ¿y cómo voy a hacer yo esto de liberar a la gente de Egipto de la esclavitud del faraón? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Pero bueno, el tío pues se dejó llevar por el mayor guionista que existe de las películas. Y entonces, una de las canciones de esta película dice, ¿acaso la cima de la montaña se cree más importante que la base que lo sujeta? A mí me ha tocado ser la cima de la montaña de este proyecto, pero estos y estos que son mis amigos son la base que me sujeta a mí. Yo sin ellos, pues este proyecto no sería, yo no sería. Entonces, esta es la tercera pregunta que te quiero plantear a ti. ¿Quién es la base de tu montaña? ¿Quién te hace que te ilusiones? Muchos de vosotros no seréis conscientes, por ejemplo, en este proyecto, en el proyecto de las incubadoras, de los 4.000 bebés que han pasado por las incubadoras, conocemos casos de haberlos conocido con los dedos de una mano. Y esto me parece de las cosas mejores, porque esos bebés no saben todo el amor y esfuerzo y la ilusión que ha habido detrás de que ellos puedan vivir. Y eso a mí me hace pensar, ¿y yo? Yo soy consciente de todo el amor que me he puesto en mí. ¿Cuántos de vosotros os acordáis de lo que os amaron vuestros padres cuando teníais 2 o 3 años? Y sin embargo, eso es básico de que hoy seas como eres, de que hoy tengas un equilibrio y estés bien hecho. Entonces, en este sentido, a mí unas palabras del Papa Francisco que me gustan mucho son, nosotros tenemos un ojo de carne y otro de cristal. Con uno ves la realidad y con otro ves lo que sueñas, lo que te ilusiona. Entonces, hay algo muy importante que dijo en ese momento a la gente joven, es, un joven es joven porque tiene una ilusión. Y es importante que esa ilusión se comparta.
que se la cuentes a los demás. Yo estoy aquí contándote la mía. Yo quiero escuchar la tuya. Entonces, este curro que hay aquí es para que me cuentes tu ilusión. Quiero saber qué es lo que te mueve. Hemos hablado de miedos, hemos hablado de muchas cosas. El miedo muchas veces es, justo lo hablábamos ayer, los de lo que de verdad importa, que muchas veces en nuestra vida el miedo es como un bosque, ¿no? En el que pues hay un montón de peligros, como el que estaba Ned, y dices, por un lado me da miedo el moverme, pero por otro lado, la ilusión es lo que te hace ver más allá, superar esas barreras. Si tú no tienes una ilusión y solamente tienes miedo, la vida es pobre. Atrévete a vivir la vida que merece la pena, que de verdad es lo que de verdad importa. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Adelante. Muchas gracias por compartir tu historia. De verdad, qué emoción. Bueno, pues tenemos otro alumno del Colegio Xaloc, que es Nil Venturas. Adelante, Nil. Mira cómo te aplauden tus compañeros. Hola, buenas. Ahí estás. ¿Todo va? Sí. Sí, va, no tienes que tocar. ¿Qué pasa, Emilio? Solo hablar. Nil. Nil. Nil, Perdón. Primero de todo, yo quiero decir que muchas gracias por haber tenido la oportunidad de haber venido aquí y que no solo por ti, también por otros ponentes, pues poder conocer diferentes puntos de vista y diferentes historias que nos pueden llegar a cambiar a todos. Yo aquí, también con mis otros, con otros compañeros del colegio, hemos preparado 3 preguntas pues, para eso. La primera pregunta, hecha por Carla, es ¿qué les dirías a alguien que es adicto a las redes sociales o a videojuegos y que tiene vergüenza de reconocerlo? Es un punto, ¿eh? A mí también me costó muchísimo tiempo darme cuenta de que tenía un problema. Y muchas veces esos problemas no se saben acompañar. Y es normal. Por ejemplo, pues mis padres y mis amigos me intentaban quitar eso de raíz, ¿no? Pero yo era el que me tenía que dar cuenta y el que tenía que realmente decir, pues hay que salir de aquí. Entonces, para salir de ahí necesitas un motivo, una ilusión. Puede ser que sea tan pequeño con que no es pequeño, querer ser libre. Uno no puede amar si no es libre. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, en ese sentido, ilusiónate con algo, busca propósito. Y eso es lo que te va a dar la motivación y la razón para vencer eso que te esclaviza. Vale, yo te quería dar gracias por este motivo porque yo creo que es un problema que nos puede afectar a muchos de nosotros y más hoy en día porque yo creo que, bueno, pues con los videojuegos yo creo que es un problema que, al menos yo, me siento identificado. Ajá. Pero bueno, eso, la siguiente pregunta, hecha por Laura. Perdón, con eso que has dicho, los videojuegos no son por sí malos. Yo tengo muy buenas experiencias de estar con amigos jugando, pasárnoslo súper bien. El problema es cuando una herramienta como redes sociales, como los videojuegos, muchísimas otras cosas, la fiesta está súper bien, pero en su orden. Entonces, ahí es cuando viene el problema, ¿no? Cuando se desordena y te acabas esclavizando tú de eso y te quita libertad. Vale, la siguiente pregunta es... Vale, la siguiente pregunta que hemos formulado es ¿cómo podríamos ayudarte a ti y a tu ONG para poder seguir salvando vidas y para poder construir más incubadoras? Ajá. Bueno, en ese sentido, manos nos hacen falta muchísimas. Hay veces que es difícil que todo el mundo pueda ayudar, pero bueno, algo os va a parecer una tontería, pero algo que para mí es muy importante, yo estoy aquí porque yo antes he estado donde estáis vosotros, porque ha habido gente que me ha inspirado, que me ha animado a soñar más grande. Para empezar, a mí el que más me ha animado a soñar en grande en mi vida
y lo digo así porque es verdad, es Dios. O sea, es el mayor guionista que puedes tener en tu vida, que puede hacer la vida más grande. Entonces... Entonces, en ese sentido, es importante que hables de lo que te ilusiona a la gente. Si este proyecto te ha ilusionado, cuéntaselo a tu abuela, alégrale el día y que vea que no todo son malas noticias, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Vale, y después por último, la última pregunta que me la ha hecho mi compañera Martina es, si pudieras diseñar una incubadora para los sueños de los jóvenes, algo que les ayudase a nacer y sobrevivir como con tus proyectos, es que ¿qué tendría dentro? No te escucho bien, perdona. Si tuviera que hacer una incubadora... Si pudieras diseñar una incubadora para los sueños de los jóvenes, me refiero... hostia, ¿esto cómo lo diría? Porque esto no, no es una pregunta que me ha hecho mi compañera. ¿Vale? A ver, la interpreto yo, que como la entiendo. Es, si tú volvieses a diseñar una incubadora, me refiero de cero, ¿cuáles serían los puntos, digamos, principales para que esta se pudiese llevar a cabo? Vale, o sea, como proyecto, ¿no? O sea, si Sí. volviera a empezar, Sí, sí, o sea, sí. que es lo que hace este proyecto importante que sea como es. Pues, fijaros, aquí donde me veis, de verdad os digo de corazón que yo era como uno de vosotros con mis desamores, desilusiones, frustraciones, pero en ese sentido siempre me he sentido acompañado, aunque a veces cuando me sentía solo, ¿no? Y es importante también lo que hemos dicho antes de conectar, de que estamos muy acostumbrados ahora, sobre todo vosotros, a conectar con el móvil, ¿no? Pero realmente, ¿cuánto es de importante que te juntes con los que te quieren? Y para mí es lo que os digo, por haberme juntado con los que me quieren, mis padres, mi familia, mis amigos, con que son unos garrulos, pues ya está, me quieren como pueden. Pues eso es lo que te hace también pues que tu vida merezca la pena y que de ahí salgan ilusiones y se hagan realidad. A ver, que Neil tiene otra pregunta para ti. No, otra pregunta Otra no. pregunta. Pero simplemente que quería decir que muchas gracias por la labor que estás haciendo y por todas las vidas que has salvado. Y por último, pues, muchas gracias a los A tu colaboradores público, Neil. y al Colegio Gracias. Chalop. Gracias, muchas gracias.